Sindicalistas, obreros y maestros de Venezuela protestaron hoy en Caracas para exigir un aumento del salario mínimo que actualmente se ubica en 27 centavos de dólar al mes. Los trabajadores solicitan el fin de la política de bonificaciones y exigen una remuneración que permita cubrir la canasta básica que ronda los $645 mensuales. El miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció la existencia de una crisis estructural y afirmó que la realidad económica del país es consecuencia de una década de bloqueo económico. Rodríguez prometió una reforma tributaria y un incremento del ingreso a partir del 1 de mayo. En un discurso marcado por el reconocimiento de una crisis económica, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer una serie de medidas para reactivar la economía de su país. La más llamativa fue el anuncio de un incremento salarial para el próximo 1 de mayo, aunque no precisó el porcentaje ni de si se trata del sueldo mínimo o de un ingreso que reciben los trabajadores públicos. El salario mínimo mensual en Venezuela está estancado desde marzo de 2022. A esa fecha llegaba a los $30, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial. Por ello puede ser considerado simbólico si se toma en cuenta que la canasta básica alimentaria supera los $645 al mes. No obstante, la presidenta encargada subrayó que el aumento debe ser responsable. Lo que no podemos repetir, errores que cometimos en el pasado. Eso debe corregirse. Ningún incremento al ingreso de los trabajadores debe estar desprovisto de fuente de financiamiento. En marzo, el gobierno ya había incrementado de $160 a $190 un ingreso conformado por 2 bonificaciones que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día. Rodríguez también anunció la creación de un Consejo Nacional de Economía para diseñar un nuevo modelo tributario. Según medios locales, en Venezuela varios gremios han advertido sobre la alta carga fiscal que enfrentan las empresas formales, que destinan en promedio 80% de su utilidad en el pago de los tributos. Rodríguez firmó también una ley orgánica para acelerar y simplificar trámites ante el Estado, para mejorar así la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas. Además, pidió el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país para promover la reactivación económica. La recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero y que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. La líder chavista, que asumió las riendas del país tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero pasado, dijo que los errores económicos del pasado deben corregirse. Y para saber más sobre este tema, nos vamos directos a Caracas y conectamos con el economista Asdrúbal Oliveros. Gracias por atendernos sobre el aumento del salario mínimo que propone Delcy Rodríguez. Lo que más me ha llamado la atención es la cuantía del mismo. Estamos hablando de 27 centavos de dólar al mes, cuando la canasta de la compra supera los $600 al mes. ¿Cómo es posible tener unas cifras tan dispares? Mucho ha de subir el salario mínimo para cubrir las necesidades básicas. Sí, bueno, buenas tardes y saludos. Lo primero que hay que entender es que el salario es, digamos, simbólico en Venezuela porque los trabajadores del sector público y también del sector privado reciben una bonificación, un ingreso mensual. La diferencia es que estas bonificaciones no tienen incidencia en otros beneficios que tiene la legislación laboral para cálculo de la seguridad social, el seguro del desempleo o las vacaciones. Entonces, pero el ingreso de un trabajador del sector público está entre 130 y $200, dependiendo de la escala, pero no es salario, sino bajo bonos. Por eso la mayoría de los trabajadores públicos y sus sindicatos viene exigiendo que estos bonos se conviertan en salario y exigen que no le sigan aumentando los bonos, sino que se aumenten
aumente el salario. El problema es que aumentar el salario implica para el Estado y también para el sector privado un incremento importante de los pasivos, porque la ley laboral establece un cálculo retroactivo, es decir, que todos estos compromisos se tienen que calcular con el último salario y por lo tanto, dada la elevada inflación de Venezuela, hace inviable financieramente para el Estado y los privados. De tal manera que para haber un aumento real del salario tiene que darse una reforma laboral y lo que vamos a ver en los próximos días es probablemente un anuncio principalmente de una bonificación adicional para los trabajadores para tratar de compensar la elevada inflación. Y brevemente, por favor, ¿qué sabemos de la reforma tributaria? ¿A quién va a afectar más? Bueno, la reforma tributaria está pensada principalmente para las empresas, pero creo que debería apuntar a una, digamos, revisión total. Hoy Venezuela tiene la tasa de pago de impuesto más alta de la América Latina. El sector formal es muy pequeño, así que creo que esta reforma tiene que apuntar a aumentar la formalización de negocios y también tratar de normalizar el tema, pero está pensada principalmente para el sector privado. Asdrúbal Oliveros, muchas gracias desde Caracas. A ustedes.